es esta materia que aborda fundamentalmente las cuestiones vinculadas a la ley de riesgo del trabajo, a la ley de higiene y seguridad y toda la reglamentación. Y hay una materia que es más breve, que en general se dicta junta, que es de derecho del trabajo y la seguridad social, que es la que aborda todo el tema vinculado a los contratos, a la ley de contrato colectivo, el tema del régimen previsional, de toda la cuestión vinculada a las obras sociales y el conjunto de la seguridad social que no tiene que ver con el sistema de riesgo del trabajo. Un poco tu clase forma parte de esa materia que no se pudo dar porque la universidad cerró, entramos en cuarentena y retomamos con este ciclo que yo di sobre salud de los trabajadores en tiempo de COVID, la clase de julio, NEFA, de la semana pasada sobre riesgos y factores psicosociales en el trabajo y vinculada hizo una última parte tomando cuestiones de COVID y esta sería tu clase de derecho laboral, amplia libertad para vos haga como te parezca. Bueno, hecha la presentación y teniendo 20 compañeros ya en el aula, son las 19:13, ¿les parece que comenzamos la clase? Si cierren los micrófonos, yo voy a estar atento al chat y a las indicaciones de ustedes y le damos entonces la pantalla a Gastón. Bueno, hola a todos, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, hola a todos, gracias Jorge, gracias a todos por la invitación, porque sé que trabajan muy seriamente, siempre estoy pendiente de lo que hacen ustedes, aunque estamos lejos, no tan lejos, yo vivo en La Plata y bueno, trabajo en Capital fundamentalmente, pero siempre estoy atento cómo trabajan ustedes y es interesante también esto de intercambiar entre distintas profesiones, ¿no? Yo soy abogado, pero me gusta también tener la visión de ustedes, los trabajadores de la salud, que hoy en día son los que están en el frente contra esta pandemia. Bueno, no sé si voy a estar a la altura de Nefa, no creo, pero vamos a tratar de no defraudar. No arrugue, maestro, usted no Vamos arrugue, a... tiene con qué. Vamos a hablar un poco del sistema de riesgo del trabajo, siempre mirado desde el marco del COVID, de esta pandemia que tenemos hoy, pero fundamentalmente porque, y lamentablemente, se dan cosas que nosotros ya veníamos denunciando antes de este sistema, ¿no? Que es un sistema en crisis que ahora se muestra realmente lo restrictivo que es a la hora de tener que dar cobertura en esta situación de emergencia. Yo armé un Power para que sea más llevadero. Cualquier duda o tema que no les interese, pues es bastante largo. Yo el Power lo uso como una parrilla, pongo todo y después uno va viendo qué saca primero y qué deja. Es decir, hay mucha información, sobre todo sobre el sistema. Yo quería abordar el tema de la crítica al sistema de riesgo del trabajo que tenemos históricamente los abogados laboralistas y también muchos trabajadores de la salud seguramente, porque consideramos que no es en sí un sistema de la seguridad social, aunque la ley así lo haya definido. Yo soy partidario de creer que la seguridad social es siempre pública, pero bueno, justamente nuestro sistema estuvo estructurado bajo una legislación de la década de los 90, que lamentablemente tuvo algunos años de mejora en las prestaciones, pero que nunca logramos superar ese basamento que tiene en un sistema legal neoliberal. Vamos a proyectar el Power, así lo hacemos un poquito más llevadero. Ahora voy a compartir pantalla, a ver si me familiarizo con acá. Compartir pantalla. A ver, ustedes me dicen ahora si están viendo.
Sí, Perfecto, a ver, poner vamos a batuta ampliarla. completa. Ya. Bueno. Bueno, a ver. Temario a desarrollar y después vos, Jorge, me va diciendo cómo vamos con los tiempos. Primero, plantear el tema del COVID y que desnuda esto, es un sistema en crisis que nosotros ya teníamos la ley de riesgo de trabajo. Luego vamos a abordar el tema de cuáles son los lineamientos básicos del sistema de riesgo del trabajo y cómo se diferenció del modelo tradicional argentino que tuvimos durante 80 años, de la ley 9688, pasando por la 24028. Esto fue cambiado en la década de los 90 y bueno, y el día de hoy todavía lo tenemos vigente. ¿Cuáles son las principales controversias de este sistema de riesgo del trabajo? Que, bueno, denunciamos mucho desde la abogacía, con muchos juicios planteos de inconstitucionalidad, pero hay muchas controversias en relación a los institutos, y fundamentalmente eso se ve ahora. Por ejemplo, esta definición restrictiva que tiene la ley con respecto a las contingencias, cuándo es accidente de trabajo, cuándo es enfermedad profesional, por qué ahora el COVID queda fuera, ¿no? Todas estas cuestiones que nosotros ya veníamos denunciando de antes, ahora se manifiestan en esta situación de emergencia. ¿Cómo fue la evolución normativa de este sistema y los distintos fallos de la justicia, que prácticamente siempre fueron adversos, cuestionando la constitucionalidad del sistema? Ahí también hice un apunte sobre la regulación de higiene y seguridad, pero no sé si nos va a dar el tiempo para entrar, para después sí ir de lleno al tema del marco general ante la emergencia que ha dispuesto el Estado y las normas de emergencia que ha dictado la SRT en esta situación de pandemia, y analizar un poco lo que viene diciendo la OIT con respecto al COVID y lo que estableció el gobierno nacional en el DNU, que reconoce el COVID como enfermedad profesional no listada. Marqué algunos fallos que se dieron en este último tiempo, sobre todo sentencias que yo conozco de la Justicia Nacional del Trabajo, que obligan a determinados centros médicos, incluso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a suministrar elementos de protección personal ante la emergencia a la SRT o al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, finalmente hay un marco normativo internacional que siempre me gusta resaltar, lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que siempre se pone en juego en esta situación de emergencia, no olvidar que la salud es un derecho humano, y para todos aquellos que quieren hacer primar la cuestión económica, un poco recordar lo que dijo históricamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Incluso la Corte Europea de Derechos Humanos tiene varios fallos muy atinados en relación a la salud. Pero vamos al desarrollo del tema. La OIT, antes de... primero, ningún organismo internacional previó esta situación de pandemia, la OIT tampoco, pero sí la OIT hay que reconocer que venía denunciando la situación de la pandemia oculta, decía que era la gran cantidad de enfermedades profesionales que no reconocían los sistemas en el mundo, ¿no? Y ahí los últimos datos que nosotros manejamos es que en los casos mortales, decía la OIT, cuando es un accidente de trabajo, representan el 14%, y cuando es una enfermedad profesional son el 86%. Es decir, el 86% de las muertes en el mundo son por enfermedades profesionales no reconocidas por los sistemas de los países, ¿no? Y cuando no son mortales, el 38% son enfermedades profesionales. Bueno, en Argentina, según los últimos datos estadísticos, en los casos mortales lo que es producido con una enfermedad profesional es del 0,7%. Es decir, las últimas estadísticas tenemos de las lamentables muertes que hay por causas laborales, de las más de 700 muertes que hay en un año en el país, solo 5 son atribuibles a enfermedades profesionales. El resto a accidentes de trabajo. Y casos no mortales, estamos en un índice del 2,4%. ¿Qué quiero decir con esto? Que este sistema restrictivo en el reconocimiento de la enfermedad profesional ahora se pone otra vez en juego, porque el COVID es una enfermedad y a la hora de su reconocimiento va a correr
la misma suerte, o si no había un decreto especial, aunque sea una norma transitoria, la misma suerte de lo que corrieron las otras enfermedades que quisieron ser reconocidas en el sistema. Hay un micrófono abierto ahí. Y hay un micrófono. ¿Me escuchan igual? Sí. Bueno, sigo avanzando. ¿Me escuchan? No estoy mirando cámara. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Ay, por Dios. A ver, no sé si se escucha. Ahí silencia todo, así que seguí, Gastón. Ahí está. Continúa que están todos silenciados. Espera. Ahí está, ahí. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí. Estoy. Ahí está. Están todos Bueno, silenciados, pero vos tenés que habilitar el tuyo. Continuamos, disculpa. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, se escucha. Bueno, entonces, este debate público que hemos escuchado estos últimos tiempos sobre salud versus economía, bueno, ya sabemos que es una falsa dicotomía porque en aquellos países que no han hecho una cuarentena estricta ya se ven los resultados de las caídas económicas, ya se están viendo, por lo cual es un falso dilema que me parece que no es que es desatinado seguir planteándolo. Sabemos que hay sectores concentrados de la economía que buscan forzar la continuación de la actividad económica a pesar de estar en juego la salud de los trabajadores. Argentina arrastra legislación regresiva en salud y seguridad en el trabajo, esto no es ninguna novedad, bueno, ya lo vamos a ver, tenemos una ley de higiene y seguridad dictada en una dictadura militar, reglamentada en otra, como dice siempre Carlos Rodríguez y bueno, Jorge, con lo cual es una materia pendiente y que en esta situación nos encuentra ante una falta de legislación en prevención. Sabemos que el último gobierno había prometido una nueva ley de prevención de riesgo, de hecho hubo un preproyecto aprobado en el Comité Consultivo Permanente, pero que nunca fue ingresado a la Cámara, lo que evidenció las verdaderas intenciones de la última reforma al sistema de riesgo, que era más que nada controlar la litigiosidad y cerrar la vía judicial a los trabajadores, pero nunca se avanzó en una ley preventiva de acuerdo a los estándares internacionales. Los impactos del COVID son desiguales, esto no voy a decir nada nuevo, son desiguales según los sectores sociales, impacta en forma desigual, esto recién un poco lo veníamos hablando antes de la reunión, de quién puede continuar trabajando en forma remota y quién no, las tareas de cuidado que están mayormente feminizadas, hoy están más en riesgo de contagio, no por una cuestión lógica. Bueno, ustedes son médicos y lo manejan mejor que los abogados, del agente de riesgo biológico que implica este tipo de enfermedad. Y la verdad que estamos en una situación de emergencia donde yo creo que las herramientas legales a las que ha recurrido el Estado han sido generalmente atinadas, ya sea en el marco de la pandemia como en establecer intervenciones inmediatas, ya sea en ayuda básica económica a sectores que la necesitan, ayuda en el pago de salarios a los empleadores, prohibición de despidos y el reconocimiento del COVID, aunque en forma transitoria y limitada, a través de un DNU. No voy a detenerme mucho en los debates, pero esto es más una pelea que tenemos los abogados en viejos debates normativos, de si la ley de riesgo forma parte de la seguridad social o es un derecho de daño, es decir, si solo repara o además cumple otra función. No me voy a detener mucho en eso ahora porque quiero entrar de lleno al tema. Yo le decía que vamos a abordar el régimen de riesgo del trabajo, pero
vamos a recordar, a nombrar cuáles son los lineamientos básicos del sistema. Es decir, este es un sistema que fue dictado en el año 1995, se puso en vigencia en el año 1996, a través de la ley 24.557. Bueno, ya sabemos, sus autores fue básicamente, se originaron en la Fundación Mediterránea, bueno, ya sabemos, Osvaldo Giordano, Mara Betiol, Alejandra Torres. Hay un libro escrito donde en aquel entonces nos decían a los abogados laboralistas que era la modernización de las instituciones laborales. Básicamente se tomaba el modelo privado de Chile, un poco Colombia luego también lo implementó, y que ya se había implementado en el sistema jubilatorio con las AFJP. Ese es básicamente el modelo que se dictó en el año 95 y que entró en vigencia en el año 96. Se reguló como un subsistema de la seguridad social federal, con lo cual ahí entró en una primera controversia con el tema de nuestro diseño constitucional. Ya somos un estado federal donde cada provincia tiene su jurisdicción. Ustedes como santafesinos han visto las embestidas del gobierno nacional anterior para la adhesión a la ley de riesgo, con lo cual ahí pone en evidencia que la idea originaria del sistema era federalizar todo el procesamiento de las prestaciones, el otorgamiento de prestaciones y la resolución de los conflictos, ¿no? Sí, la ley de riesgo de trabajo en relación a lo que era el sistema anterior tuvo una buena intención de unificar las etapas de la cobertura. ¿Qué es esto de unificar las etapas de la cobertura? Intentó ser una ley preventiva, decía, su principal objetivo era la prevención eficaz, y además de la prevención establecía las prestaciones médicas que se debían otorgar a los trabajadores que sufrieran accidentes de trabajo o enfermedad profesional, hasta la recuperación, la posterior reparación, e incluso se ocupaba de la reinserción laboral, la recalificación profesional. Estos eran institutos que la vieja ley de accidente de trabajo no tenía, con lo cual en ese punto sí implicaba incorporar institutos nuevos a la legislación argentina. Esta ley trae nuevos sujetos que antes no existían, obviamente, fundamentalmente el aseguramiento obligatorio. Si bien el aseguramiento obligatorio, la otra vez descubrí, indagando en viejos libros de historia, que existió un proyecto de la UIA en el año 1906 en Argentina, donde ya la UIA en aquel entonces proponía una ley de accidente de trabajo con seguro obligatorio. Me llamó la atención porque no todo el empresariado argentino quiso durante muchos años seguro obligatorio porque era de alguna manera aumentar un costo en la prima de seguro. Pero la verdad que este sistema, a diferencia del anterior, incorpora el aseguramiento obligatorio. En la ley anterior había posibilidad de asegurarse, era facultativa, pero la verdad que el empresario argentino le das la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, y obviamente siempre elige la posibilidad de bajar un costo, y nunca no existió en forma masiva el seguro por responsabilidad por accidente de trabajo contratado por las empresas. Esta ley además incorporó un procedimiento obligatorio, fundamentalmente administrativo, que la ley anterior no tenía. La ley anterior tenía un procedimiento administrativo facultativo, que lo manejaban las carteras laborales de cada jurisdicción. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, su propio ministerio. Es decir, había un acceso a la vía administrativa cuando un trabajador se accidentaba o enfermaba para establecer allí las prestaciones, el reconocimiento de las prestaciones, pero si el trabajador no optaba por esa vía, podía ir a la vía judicial, era la justicia laboral. Esta ley cambió radicalmente esa cuestión, y eso obviamente fue gran punto de conflictividad con nosotros, el mundo de los abogados laboralistas, porque fue prácticamente vaciar el fuero del trabajo de este tipo de reclamo y mudarlos a las comisiones médicas. Agotada la comisión médica, solo quedaba una vía de revisión ante la justicia federal, que era un ámbito realmente no ajeno al mundo laboral, y que obviamente sindicato de trabajadores y abogados laboralistas históricamente nos opusimos, y muchos médicos también. Otra situación
Otro punto importante que incorporó esta ley fue la tarifa con limitación de responsabilidad. Para que entendamos, el sistema de la ley 9688 que rigió durante 80 años en nuestro país, tomó el modelo de la ley francesa de 1898. Ustedes saben que a principios del siglo XX en el mundo había dos modelos para dar cobertura al infortunio laboral. Uno era el modelo bismarckiano contributivo de seguro social, y el otro era el modelo de responsabilidad tarifada de la ley de 1898 francesa, que es el modelo que más influenció en la legislación argentina, donde se incorporó la teoría del riesgo profesional, y fue, la verdad, una ley de avanzada, porque 50 años antes incorporó lo que luego el Código Civil en nuestro país iba a incorporar, que era la responsabilidad objetiva. ¿Qué es esto? De que no dependiera la responsabilidad en el accidente del dolo y la culpa solamente, algo muy difícil de demostrar para los trabajadores. ¿Cómo demostrás vos la culpa del empresario cuando, no sé, una máquina te atrapa la mano? Podemos llevarlo a la responsabilidad de la falta de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, pero generalmente complicaba la cobertura de los accidentes. Ahora bien, esta ley 24.557, al establecer una tarifa, la prestación que se paga por la incapacidad, como contrapartida estableció una limitación de la responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? El trabajador debía percibir la prestación de la ley de riesgo y no podía acceder a una prestación por daños y perjuicio civil, en la única salvedad que sí se dejaba el acceso a esa prestación era en el supuesto de dolo, algo totalmente improbable, es decir, que un empresario vaya con la intención de dañar al trabajador. Un supuesto de laboratorio que nunca pasa. Entonces, básicamente lo que hizo fue limitar la responsabilidad civil. Y otra cuestión fundamental es la definición restrictiva de acceso, es decir, las contingencias fueron redefinidas en forma restrictiva. La ley anterior nos hablaba de los daños psicofísicos que padeciera el trabajador con el motivo de ejecución de la tarea. Bueno, ahora no, ahora ya no eran los daños psicofísicos, sino que pasa a ser el hecho súbito y violento para el accidente o la enfermedad profesional que va a surgir de un listado siempre y cuando tenga la causalidad directa e inmediata, que sea el ambiente laboral o la exposición al riesgo la causalidad directa e inmediata en la afección. Obviamente que todo esto generó el planteo de inconstitucionalidad porque, y vamos al modelo anterior, que un poco ya lo estuve explicando, porque se desdibujaba lo que se conoció como la doctrina del riesgo profesional y todo lo que estuve explicando previamente. La responsabilidad patronal, esta doctrina del riesgo profesional que tomamos de los franceses y la plasmamos en nuestra ley 9688, explicaba un poco con fundamento jurídico de que salía de la reparación subjetiva por culpa que tenían todos los códigos civiles de la época y tenía también nuestro Código Civil. Y esto ya lo había denunciado Vialé Macé a principios del siglo. Era prácticamente imposible este sistema para el obrero que tenía que demostrar el dolo y la culpa y encima debía litigar ante un juzgado civil. Con lo cual, esta ley de riesgo del trabajo, al poner a cargo de la ART el pago de la prestación y al cerrar la vía de acceso a la justicia, desdibujaba la responsabilidad, la obligación de seguridad que tiene el empleador en la relación de empleo. Además, la ley anterior tenía lo que se llamó la opción con renuncia, es decir, el trabajador podía elegir ir por la reparación tarifada de la ley de riesgo, la ley especial, que daba los beneficios, otorgaba los beneficios de la responsabilidad objetiva y evitaba que el trabajador tuviera que demostrar los presupuestos de responsabilidad que siempre se exigen en cualquier juicio civil, que la prueba es mucho más dificultosa. Podía ir por el sistema de la ley de riesgo,
todo en la justicia laboral obviamente, o podía elegir reclamar la reparación fundada en el derecho común, en el Código Civil. Bueno, la ley de riesgo de los 90 quita esta opción y cierra todo camino a la reparación civil. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué ir a la reparación civil si ya tenemos una ley especial que nos daba, nos aseguraba una tarifa y nos facilitaba cuestiones probatorias? Bueno, básicamente la opción por la vía civil de los trabajadores, fundamentalmente en las historias inflacionarias que tenemos en nuestro país, era porque se desvalorizaba la indemnización especial que reconocía esta ley. Siempre estamos hablando de un modelo tradicional argentino que era fundamentalmente reparativo, es decir, un modelo de reparación de daños. Ustedes verán que la ley de accidente de trabajo de 9688 no hablaba prácticamente de prevención, ni higiene y seguridad. Sí, el decreto reglamentario que se dictó ese mismo año, 1915, estableció un capítulo especial sobre la higiene y seguridad y aconsejaba dictar una ley especial. Eso es algo realmente innovador para 1915, cosa que obviamente los gobiernos conservadores de la época no avanzaron. Ustedes piensen que hay un documento en la biblioteca del Ministerio de Trabajo de Nación, se puede entrar vía digital, es muy interesante, que son los anales del Departamento de Trabajo, 1916, donde en aquel entonces ya se aconsejaba la creación de un juzgado del trabajo. Ustedes piensen que la justicia del trabajo nace en la década del 40, con el primer gobierno peronista. Bueno, ya en 1915 se aconsejaba la creación de la justicia del trabajo y se pedía la creación de una legislación sobre higiene y seguridad. Bueno, obviamente que tardó muchos años en legislarse la justicia del trabajo y mucho más después la ley de higiene y seguridad. Pero bueno, con esto quiero marcar de que si bien la ley de accidente de trabajo, el modelo tradicional que rigió en Argentina durante 80 años, tenía un montón de deficiencias en la década del 90 porque había un montón de estándares internacionales para la salud y seguridad en el trabajo que no estaban contemplados en esta ley. Sí fue una ley, si se quiere, la legislación social de avanzada, yo por eso tengo la visión muy cerrada del derecho laboral, pero no veo antes de esta ley una ley social más importante dictada en la historia de nuestro país, y estamos hablando de gobiernos conservadores que la llevaron a cabo. Seguimos avanzando. Era una ley fundamentalmente donde la justicia era, por así decirlo, un riñón del sistema. Digamos, la ley de riesgo del trabajo de los 90 excluía toda actuación a la justicia laboral. La ley 9688 utilizaba como mecanismo de aplicación a la justicia laboral. De hecho, fue influenciada por la justicia laboral. Yo ahí marqué algunas cuestiones fundamentales. Primero, la ley cuando salió establecía el pago mediante un sistema de renta, que rápidamente la justicia lo cuestionó y se modificó. En la década del 50 salió, por ejemplo, el plenario guardia. El plenario guardia fue un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo que reconoció la reparación a los accidentes in itinere. Los accidentes in itinere todavía no estaban regulados por ley. Recién a partir del reconocimiento jurisprudencial luego se incorporan a la legislación. Y así también la justicia del trabajo creó este concepto de la enfermedad-accidente. Por ahí ustedes los médicos, discúlpenme, pero se van a reír de algunos conceptos que usamos los abogados, porque mezclamos ahí enfermedad-accidente, pero fue un concepto que utilizó la jurisprudencia laboral para darle cobertura a las enfermedades que no estaban reconocidas en el listado, porque el listado tuvimos en varias etapas de nuestra historia en la legislación. Entonces, cuando una enfermedad que era denunciada por un trabajador, el juez, por otras pruebas, entendía que estaba expuesto a un agente de riesgo y merecía reparación, la jurisprudencia creó este concepto, la enfermedad-accidente. Con eso se le daba reparación a enfermedades que no estaban en el listado. Después se creó el concepto de la indiferencia de la concausa, que es como la causalidad debía ser directa e inmediata, se estableció este concepto jurisprudencial de que si habían otras causales ajenas, propias del trabajador, bueno, no se iban a contemplar, pero eso no significaba de que se rechazara todo tipo de reparación, como
pasa con el sistema actual, que es muy restrictivo, que la causalidad debe ser directa e inmediata, y si entra a jugar otra causalidad en la afección, se rechaza la cobertura en muchos casos. Entonces, bueno, luego el plenario Alegre, por ejemplo, en 1971, el plenario Alegre reconoció la aplicación del derecho común a los infortunios laborales. El plenario Pérez, que estableció que las cosas inertes podían ser factores de riesgo en las tareas laborales. Es decir, a lo largo de la jurisprudencia laboral, y muy en particular de la Justicia Nacional del Trabajo, se crearon diferentes tendencias jurisprudenciales que luego incidieron en la modificación de la ley, ¿no? Y en la regulación de los institutos, y siempre fue para ampliar la cobertura, ¿no? Esta saludable jurisprudencia, digamos, abruptamente se modificó en la década de los 90, donde obviamente, y este sistema, uno de los cuestionamientos que había originado era de la litigiosidad, decía que era un sistema que iba acompañado del procesamiento judicial de los infortunios. Por eso se modifica la 24.557 y se cierra toda posibilidad al trabajador a acceder a la justicia laboral. Vamos avanzando. Bueno, esto un poco, yo ya lo expliqué, no quiero ser reiterativo, las controversias de la ley de riesgo de trabajo, la limitación de la responsabilidad patronal y la limitación del acceso a la justicia de los trabajadores. Vamos al tema de la definición de las contingencias, que es lo que viene ahora más en juego con el tema de COVID. Ustedes saben que para acceder a la cobertura del sistema de riesgo del trabajo se puede acceder por haber padecido el trabajador un accidente de trabajo, un accidente de trabajo in itinere, o haber padecido una enfermedad profesional, que está descrita en el listado de enfermedades profesionales, o si se acredita en un procedimiento especial una enfermedad profesional no listada. Bueno, ahora, con el COVID, se incorpora otro supuesto, que es una enfermedad profesional no listada que es el COVID. Es decir, ahora vamos a analizar bien el decreto de COVID, pero lo que quiero decir es que la definición de las contingencias fue restrictiva. Nosotros desde el derecho planteamos, y sé que hay muchos de la medicina como ustedes también que están de acuerdo en esta postura, de que ya no tiene sentido esta diferenciación conceptual entre accidente y enfermedad. No sé, ustedes corríjanme que son los que saben más de medicina, pero digo, ¿cuál es el sentido de diferenciar entre un accidente o enfermedad si solo por la circunstancia de que fue un hecho súbito y violento o no, cuando en realidad lo que se está buscando es la cobertura de los daños, primero la prevención y si no la reparación de los daños causados con motivo y en ocasión del trabajo? Ahí la ley 9688, la anterior, que si bien habíamos tomado el modelo francés del principio del siglo, luego fue influenciada con el tema de los daños en ocasión, que eso viene de la escuela de derecho italiana, es decir, los italianos avanzaron mucho durante la década del 20 sobre los daños en ocasión, que no son los accidentes in itinere, más que eso. Ahora entra en debate toda esta cuestión con el tema del COVID y el contagio del COVID. Digamos, porque un trabajador que va al trabajo o está trabajando y no está expuesto a la gente de riesgo en su lugar de trabajo, pero por motivo en ocasión tuvo que estar allí de su trabajo y fue contagiado. Bueno, ahora vienen todos estos debates de la definición restrictiva que tiene la ley de riesgo del trabajo actual y cómo es muy cuestionada a la hora de dar cobertura ante esta pandemia. Vamos a ir avanzando para no detenernos demasiado. ¿Qué pasó con la ley, la 24.557 de 1995? Bueno, ahí yo marqué, bueno, la normativa básica, está el decreto 658, 659, que son el listado de enfermedad profesional y el baremo, y el decreto 717, que es uno de los que reglamenta la ley de riesgo de trabajo, que estableció, reguló primeramente el procedimiento administrativo. Ahora hay otras legislaciones, pero no me quiero detener en eso. Quiero mencionarle el artículo 75 de la ley, es el que establece la obligación de seguridad del empleador.
Y el artículo 75, en su texto originario de Centeno de 1974, fue uno de los primeros artículos talado, decimos nosotros, por la dictadura militar, es decir, esa obligación de seguridad que daba derecho al trabajador a retener servicio cuando estuviese en riesgo su salud. Ese derecho de retención fue derogado por la dictadura del 76 y recién fue recuperado estos últimos años. También ese derecho de retención lo tenemos por el convenio 155 de OIT. Pero lo que hizo la ley de riesgo del trabajo en los 90 fue establecer que todas las consecuencias que pudieran derivar de esa obligación de seguridad iban a ser canalizados por la ley de riesgo del trabajo. Ahí limitó el procesamiento de todos los reclamos que podían hacer los trabajadores en violación, que estuviesen en violación a la obligación de seguridad del empleador, a que sean tramitados por el sistema de la ley de riesgo. En el año 2000 se dicta el DNU 1278, que luego de las primeras críticas que recibió la ley cuando se puso en funcionamiento, fue la que creó el procedimiento, estableció procedimiento que todavía hoy está vigente, para el reconocimiento de las enfermedades profesionales no listadas. Es decir, para las enfermedades no listadas se estableció un procedimiento administrativo específico en donde interviene la Comisión Médica Central y para el caso concreto dictamina el reconocimiento del carácter profesional de la enfermedad. Ese procedimiento todavía supervive y ahora era lo que proponía la SRT como respuesta en el marco del COVID. En el año 2002 fue el primer caso que llega a la Corte donde todos los planteos de inconstitucionalidad que había admitido la justicia laboral fueron desestimados. La Corte en aquel entonces de la mayoría automática menemista ratificó este modelo y dijo que la ley era constitucional. Todo eso cambió 2 años después con el cambio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y allí empezó una serie de fallos que básicamente dinamitó las bases normativas del sistema, porque ahí yo los mencioné, caso Castillo, Aquino, Milone, fueron todos fallos, los primeros fallos del 2004, nosotros los llamamos la primavera del 2004 porque era como un aire fresco para el mundo laboral, donde la Corte decía que no se podía privar al trabajador del acceso a la justicia, es un derecho humano básico que tenemos todos los ciudadanos, por el hecho de ser trabajador no se te puede privar del acceso a la justicia. Fallo Aquino, donde decía que la ley de riesgo del trabajo establecía una reparación menguada, que en realidad el trabajador podía tener derecho a acceder a una reparación integral de los daños. Milone fue el que declaró la inconstitucionalidad del pago en renta, y así sucesivos fallos. Silva, lo menciono alguno para no detenernos demasiado, el caso Silva fue el que un caso de asma bronquial ocupacional que no encuadraba la actividad del trabajador dentro del listado de enfermedad profesional, llega un caso a la Corte que ya había sido rechazado por las instancias anteriores y la Corte entiende que como no es una enfermedad listada, igual debía ser reparada con fundamento en el derecho civil. La Corte ahí, en duros términos, habla de un sistema restrictivo de listado cerrado, ¿no? Fallo Torrillo, también lo nombro como importante. Bueno, vamos a seguir para no detenernos demasiado. ¿Qué pasó con todo esto? Esta sucesión de fallos disparó también muchos proyectos de ley para salir de este sistema, que la verdad nunca pudieron ser concretados. Entonces, bueno, en el año 2011 le marco como un hecho significativo la ratificación de 2 convenios muy importantes para salud y seguridad en el trabajo, el 155 y el 187, y en el año 2012 se dicta la ley 26773, que bueno, fue una ley también un poco cuestionada por algún sector del mundo laboral, porque no era lo que se esperaba que el sistema de riesgo de trabajo sufriera o fuera derogado, como había pasado con las AFJP, pero bueno, sabíamos que la situación económica que comenzaba a atravesar el país y las presiones de la UIA, del sector empresario,
no permitían volver a ese sistema, y se estableció una mejora así sustancial de las prestaciones, y se volvió a regular la opción con renuncia hasta que tenía la legislación anterior, que el trabajador podía elegir o ir por la reparación de la ley especial o ir por la reparación de un juicio civil. Y la verdad que la mejora sustancial en las prestaciones económicas del sistema fueron importantes, porque estableció un mecanismo de actualización semestral, y eso hizo que la mayoría de los trabajadores eligiera ir por el sistema de la ley de riesgo, pero demandando en la justicia laboral, porque por primera vez después de muchos años esta ley volvía a reconocer una acción judicial a los trabajadores, más apoyándose en los fallos anteriores de la Corte. La Corte había dicho, no es necesario que el trabajador vaya y transite toda la vía de las comisiones médicas, lo dijo en Obregón, último caso. El trabajador puede venir directamente a la justicia y demostrar ante un juez que tuvo una contingencia que se produjo por motivo en ocasión del trabajo y que debe ser reparada, y el juez establece la reparación. Eso fue lo que disparó la cantidad de casos y fue el gran argumento utilizado por las aseguradoras de riesgo de trabajo para exigir la reforma del sistema. Es decir, mejora de las prestaciones económicas en el año 2012, luego el decreto 49 del 2014 incorpora nuevas enfermedades, tres enfermedades que eran objeto de mucho litigio, la hernia, lumbalgia y varices. Es decir, el sistema, sin modificar su base restrictiva, tendía a ampliarse. Mejoraba las prestaciones, reconocía nuevas enfermedades, y eso básicamente hizo aumentar la litigiosidad, porque los trabajadores elegían ir a la justicia, donde entendían, y la prueba está a la vista, de que conseguían mejores reparaciones que si iban a la comisión médica, más cuando en periodos donde la inflación comenzaba a ser más elevada, la justicia se reconocía un ajuste por intereses y en las comisiones médicas no. Todo esto comienza a generar, y ya con el nuevo gobierno, después del 2015, todo un movimiento para cómo se limita la litigiosidad, y allí vienen los decretos, el DNU del gobierno anterior, 54 del 2017, la ley 27348, que básicamente es la limitación del acceso a la justicia, y el anteproyecto de prevención que le mencioné yo, que era más o menos como la justificación de la reforma, pero que nunca se llegó a plasmar, eso quedó en letra muerta y ahora sería muy importante volver a recordarlo. Bueno, ¿qué pasó con esta legislación? Bueno, lamentablemente esta legislación nosotros cuestionamos mucho desde el mundo laboral, y sé que muchos de ustedes también. De hecho, bueno, ustedes son una provincia insignia de que han resistido a los embates de la adhesión a este sistema. Nosotros tuvimos una postura muy firme en la provincia de Buenos Aires, pero luego de resistir unos meses, casi 10 meses, la provincia de Buenos Aires terminó adhiriendo a este sistema. Básicamente, no voy a entrar en todos los cuestionamientos a este sistema, pero lo que seguimos insistiendo es que el acceso a la justicia es un derecho humano, y a la reparación integral también, con lo cual aquellos trabajadores que padecen enfermedades que no están reconocidas en el sistema o que son indemnizados por una indemnización que no repara totalmente los daños, deberían permitirle el acceso a la justicia como cualquier ciudadano. La Cámara Nacional de Apelación de Trabajo en el año 2018 dictó un fallo Burgui que lamentablemente avala la reforma del 2017. Ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha expedido todavía, pero sí tiene dictamen a favor de la reforma por el procurador del Ministerio Público interino, y ahora actualmente la Corte de la Suprema de la Justicia de Buenos Aires, la semana pasada creo que fue, dictó el fallo Marchetti, donde considera, un fallo dividido, que la ley 27348 es constitucional. Bueno, nosotros obviamente tenemos serias críticas contra estos fallos, sobre todo por el tiempo que se tomó la Corte. Nosotros hemos hecho una demanda por inconstitucionalidad
contra la reforma y la adhesión de la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente con estos fallos creemos que puede ser adversa. Esto se pone en juego ahora. Por ejemplo, un trabajador que está afectado por COVID y que no está encuadrado dentro del reconocimiento actual del DNU, bueno, el único mecanismo que le quedaría es ir a la justicia y acreditar allí que fue contagiado por motivo en ocasión del trabajo. Pero si no se le permite el acceso inmediato a la justicia, allí creemos que está la principal violación al derecho al acceso a la justicia y a la reparación integral. Vamos a ir avanzando. Bueno, no me quiero detener mucho con higiene y seguridad, porque por lo que entendí, Jorge, lo ven también en otra materia. Vamos al tema del COVID, que yo sé que es lo que es más actual, lo que interesa. A ver, vamos a ir avanzando. Acá. Bueno. Primera pregunta. Venimos bien con el mundo tiempo. laboral. ¿Cómo? Venimos bien con el tiempo. No te Venimos bien, ¿no? Sí. Sí. Voy al tema del COVID, que por ahí interesa más. ¿Te parece, Jorge? Adelante. Bueno, primera pregunta. ¿Puede el COVID ser considerado una enfermedad profesional? Bueno, esto despertó un montón de debate en el mundo laboral, porque, bueno, sabemos que en principio las autoridades actuales de la SRT, bueno, que no son tan actuales porque ya venían del gobierno anterior, muchos de los que están, sacaron una nota el 20 de marzo del 2020, el gerente general, donde, bueno, nos recordaba lo que dice la ley, ¿no? Que decía que el COVID sí iba a tener cobertura por el sistema, obviamente, en los procedimientos donde se reconozca que hubo incidencia directa del trabajo. Bueno, es el procedimiento que yo les expliqué, que fue incorporado al sistema por el DNU 1278 del año 2000, y que todavía sigue vigente, que es un procedimiento administrativo especial para enfermedad profesional no listada, que termina interviniendo la Comisión Médica Central y dictamina para el caso concreto que esa enfermedad es profesional. Para el caso concreto, es decir, no es que se incorpora esa enfermedad al listado. ¿Qué iba a significar esto? Que bueno, cada trabajador que estuviera afectado por COVID tuviera que hacer un trámite administrativo, y más ahora cuando las comisiones médicas sabemos que no están habilitadas para hacer ese trámite. Ahora se habilitó el sistema de ventanilla electrónica estos últimos días, pero no para hacer el trámite de enfermedad no listada. Así que teníamos comisiones médicas cerradas, trabajador afectado, que tiene que hacer el trámite concreto para el reconocimiento de la cobertura. Ahora bien, ¿cuáles son los sistemas de reconocimiento de la enfermedad profesional en el mundo? Bueno, esto lo dijo OIT desde siempre, desde el decreto 121 de 1974. Cada país puede adoptar el sistema que quiera, lo que hay que tratar es de darle cobertura al mayor universo de personas afectadas. Entonces, los países se organizaron, tenemos sistema de listado cerrado de enfermedades, que fue como el que tuvimos nosotros del año 95 hasta el 2000, es decir, el país establece en un listado qué enfermedades reconoce para cada riesgo específico, para cada actividad específica. Ese es un sistema. El otro es el sistema de definición, donde se establece una definición legal, que es la enfermedad, que entiendo por enfermedad profesional, pero no establezco un listado cerrado, ¿no? Y el otro es el sistema mixto, donde se establecen ambas. Es decir, establezco un listado orientativo y también establezco una definición legal. Es decir, considero, como es la definición que establece el protocolo 155 de OIT, se considera enfermedad profesional a las afecciones que sufriera el trabajador por la exposición a los agentes de riesgo que hayan sido causa directa de la ejecución de su tarea. Esa es una definición legal. Ahora, los listados son muy importantes porque simplifican la prueba. Se entiende que una enfermedad que está descrita dentro del listado, se describe el diagnóstico, la actividad, la exposición,
eso facilita la prueba para la cobertura por el sistema. El COVID no está enumerado. Ustedes saben que OIT, lo último vigente que tiene OIT con respecto a enfermedades profesionales es la recomendación 194, el listado revisado en el año 2010. Bueno, obviamente el COVID no está porque es una enfermedad nueva, o no sé si nueva, pero que no estaba contemplada dentro del listado. Con lo cual, muchos dijeron, ni siquiera está en el listado de OIT, así que tampoco nos pidan al sistema de riesgo de trabajo argentino que esté contemplada. Y las autoridades de la SRT decían, bueno, en todo caso, cuando surja la afección, que haga el trámite especial para cada enfermedad establecida. Sin embargo, este listado, revisado en 2010 por OIT, establece una fórmula, si se quiere, genérica, cuando dice que las enfermedades, el artículo 1.39, que habla de las enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el trabajo, no mencionados en el punto anterior, cuando se haya establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes biológicos y que resulte de las actividades laborales. Bueno, deja ese concepto abierto para incorporar nuevas enfermedades que hayan sido causadas por agentes biológicos. ¿Qué es lo que tenemos hoy en el mundo? Bueno, en el mundo tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Italia. Italia reconoció el COVID para los trabajadores del servicio de salud, incluso también para casos de contagio en el trayecto. Pero es muy limitado lo que tenemos. En el mundo esto es muy nuevo, por eso nosotros tenemos una postura firme para pedir que se reconozca en su mayor amplitud por el sistema de riesgo de trabajo, pero también somos conscientes de que tampoco nos acompañan los antecedentes internacionales. Tenemos caso Italia, Alemania, Sudáfrica, Canadá, Uruguay. No sé si Jorge, vos estás al tanto de algún otro caso. Yo estoy siempre actualizado con esto, pero no tenemos muchos antecedentes internacionales que hayan reconocido ya al COVID como enfermedad profesional. Sé que hay otros países que están en vías de ello, falta pero en la España. mayoría, España, sí. Falta España. La mayoría de los países, fíjate que lo reconocen de forma muy restrictiva a los trabajadores de la salud, ¿no? Con lo cual, no digo que no estén expuestos, todo lo contrario, pero digo, hay otras exposiciones de otros trabajadores también, exceptuados de la cuarentena, que también merecerían cobertura. Bueno, no me quiero detener mucho en esto, seguramente ustedes como médicos lo deben manejar mejor que yo, pero ¿cuáles son las ventajas del reconocimiento del COVID como enfermedad profesional? Bueno, el diagnóstico oportuno, mayores probabilidades de cura para el afectado, evitar contagios en el lugar de trabajo, adoptar medidas preventivas, la investigación del contagio para notificar a los otros trabajadores de la exposición al agente de riesgo, ¿no? Mejorar condiciones de trabajo y también, bueno, la cobertura económica, las indemnizaciones ante las bajas laborales. Hoy tenemos una situación de mercado económico prácticamente parado, empresas en crisis, y estaría bien también que el sistema de riesgo del trabajo, sobre todo los seguros, costeen las bajas laborales, porque sabemos que eso incluso surgió en algunos medios estos últimos días. Las ART siguen cobrando la cuota como si nada y prácticamente no están brindando casi prestaciones porque muchas de ellas están suspendidas. Con lo cual, bueno, esa sería una ventaja más, la cobertura, la reparación de los daños, la reinserción laboral y fundamentalmente tratar de absorber costos laborales por el sistema de riesgo de trabajo, los que si no finalmente van a tener que ser cubiertos por el sistema de salud pública o de obras sociales mayoritariamente sindicales. La OIT el 23 de marzo dictó un paper, un documento, no es un convenio ni una recomendación, pero sí está en internet, no sé si ustedes ya lo habrán visto, aborda las normas de la OIT ante el COVID y aborda distintos institutos,
de pago de salarios, suspensiones, licencias, no discriminación por cuestiones de COVID. Es muy interesante y aborda el tema de la enfermedad profesional, si es válidamente, si debería ser reconocida o no el COVID como enfermedad profesional. Y allí la OIT habla no solamente de la enfermedad de COVID, sino del trastorno de estrés postraumático construida por exposición en el trabajo. Podrían considerarse como enfermedad profesional en la medida en que los trabajadores sufran de estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo. Deberían tener derecho a una indemnización monetaria, a asistencia médica y a servicios conexos. También deberían ser cubiertos los familiares. Es decir, ahí la OIT ya dio un primer mensaje el 23 de marzo diciendo que esto es un tema que debe ser analizado. En la situación particular que a ustedes les puede interesar, los trabajadores de la salud, dice, los trabajadores de la salud corren un riesgo particular de exposición profesional a enfermedades transmisibles por el COVID, como la de COVID, el convenio sobre el personal de enfermería, 1977, el convenio 149, que yo sé de paso no está ratificado por Argentina, pero que también puede ser exigible en nuestro país, insta a los gobiernos a esforzarse, si fuera necesario, para mejorar las disposiciones legislativas existentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Bueno, la OIT lo que estaba marcando allí es que se debe ampliar la cobertura al reconocimiento del código de enfermedad profesional y una particular protección para los trabajadores de la salud. Vamos a avanzar esto, interrupción de tareas ya lo vimos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en Argentina? Bueno, en Argentina se dicta el DNU 367, que es el famoso DNU que reconoce al COVID como enfermedad profesional no listada. Este DNU, como nombró Jorge, nosotros desde los organismos sindicales incluso habíamos apostado a que se presente un proyecto de ley o un decreto que incorporara lisa y llanamente al COVID al listado de enfermedad profesional. Bueno, no salió así en el DNU, sino que se reconoce como una enfermedad profesional no listada. Pero es interesante algunas presunciones que establece, algunas herramientas que establece el decreto para la cobertura. Bueno, primero, esto está dictado en el DNU 367 y la reglamentación es en la resolución de la SRT 38/20, ¿no? Nosotros ya denunciamos que la reglamentación que se hizo, digamos, si el DNU no era del todo lo que esperábamos, la reglamentación fue aún más restrictiva. Incluso lo planteamos a la SRT, le presentamos un pedido de explicación, un interrogatorio, que bueno, obviamente vos, Jorge, también nos ayudaste con algunas sugerencias, y ahora nos acaba de responder, yo se lo voy a compartir, después te lo voy a enviar, Jorge, para que lo tengan, donde hay algunas cuestiones que es importante resaltar que conseguimos que las autoridades de la SRT lo dejaran por escrito, ¿no? Porque nosotros entendemos que debe ser la cobertura lo más amplia posible y no establecer resquicios reglamentarios para el no reconocimiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que establece el DNU? Bueno, establece un procedimiento de denuncia, un procedimiento de cobertura inmediata y algunas herramientas de inversión de carga de la prueba. Yo les dije que en las cuestiones referentes a enfermedad profesional es muy difícil, bueno, ustedes también lo deben saber como médico, a veces es muy difícil determinar la causalidad única, no sé si existe la causalidad única de la enfermedad, es muy difícil acreditar la causalidad inmediata con la exposición, entonces de allí el papel importante de los listados que invierte esa cuestión probatoria, es decir, yo por ejemplo, que soy abogado de un sindicato docente, bueno, el docente que está hablando durante determinadas horas ante un grupo numeroso de alumnos y tiene que elevar la voz, bueno, es muy probable que en un determinado tiempo comience a sufrir difonía. Entonces lo único que hace ese docente es ir a acreditar el diagnóstico, tengo la enfermedad y el cargo que tengo. Allí, si se quiere
demostrar de que no hay nexo de causalidad, se invierte la carga de la prueba, en todo caso va a ser el empleador o la RT la encargada de decir, bueno, no, acá la disfonía no fue originada en el ambiente laboral o en el ejercicio de su tarea, sino que fue producto de que, no sé, el docente canta o va a la cancha el fin de semana, ¿no? Pero bueno, demuéstrenlo. De allí la importancia de este reconocimiento, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se estableció para el COVID de novedoso? Vamos por parte. Artículo 1. Dice, la enfermedad COVID producida por el coronavirus, SARS-CoV-2, bueno, se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada en los términos del artículo 2, inciso B, apartado 2, inciso B del artículo C de la Ley 2457, respecto de las y los trabajadores dependientes, excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales de cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio ordenado por decreto, bueno, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas o eventuales prórrogas. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí hay una primer presunción de laborabilidad, es decir, el decreto me está diciendo que si un trabajador es exceptuado de la ASPO, del aislamiento, de la cuarentena, tiene que salir a trabajar y sufre un contagio de COVID, se presume, la ley lo dice así, el decreto, se presume que es laboral. Con esa presunción que es laboral, y ahora vamos a ir al segundo paso, con esa presunción que es laboral, vamos a tener derecho de reclamar la cobertura inmediata de la ART. Y esto es novedoso y es por ahí lo más positivo que tiene el decreto. Las ART se les niega la posibilidad del rechazo de la denuncia, que tienen siempre. Ustedes saben que en el sistema, y eso Jorge lo ha denunciado reiteradas veces, la forma de evadir del sistema que han encontrado las ART es el rechazo de las denuncias, con lo cual se niegan las coberturas inmediatas. Entonces, acá se ve que el legislador ha tomado nota de experiencias anteriores, cuando se incorporaron las enfermedades que yo le decía en el 2014, de hernias inguinales, varices, bueno, yo creo que la cantidad de rechazos aumentaron, porque aumentaron la denuncia, aumentó la obligación de las ART de la cobertura y también aumentaron los rechazos. Bueno, ahora se establece que la ART debe darle cobertura a ese trabajador que denunció, y en todo caso, luego en el procedimiento ulterior que ahora vamos a explicar, la Comisión Médica Central, que es la encargada de ratificar el carácter profesional de la enfermedad, considera que no lo fue, la prestación igual debió haber sido otorgada, la atención médica, ¿no? la prestación en especie. Esto es muy importante en el DNU, es decir, se presume que el trabajador, exceptuado de la cuarentena, que debió salir a cumplir una tarea y se contagió por COVID, se presume que ese contagio es laboral, con lo cual, ante la denuncia ante la RT tiene que darle cobertura. Ahora bien, ¿qué dijo después la reglamentación? Bueno, la reglamentación obviamente empezó a aumentar los requisitos. El DNU hablaba de acompañar el correspondiente diagnóstico de la enfermedad. Bueno, la resolución 38, además de, en el momento de hacer la denuncia, acompañar el diagnóstico, también exige una descripción de tareas y de exposición al riesgo, y también exige acompañar el permiso, la constancia emitida por el empleador para poder circular en cuarentena. Es decir, se agregan nuevos requisitos, que yo sé que son razonables, pero nosotros fuimos muy críticos con esto y se lo planteamos a la autoridad de la SRT, ¿por qué agregar nuevos requisitos a esta enfermedad en el tiempo de emergencia cuando el sistema de riesgo de trabajo, primero que establece como obligación de hacer la denuncia al empleador? La primera obligación de hacer la denuncia ante una enfermedad es del empleador, no es del trabajador. Y segundo punto, en cualquier infortunio, el trabajador con solo dar aviso, no se pide un certificado médico, con solo dar aviso, ya comienza el andamiaje de la cobertura. Las autoridades de la SRT nos contestaron de que como
se tiene esta presunción de laborabilidad y las CRT no tienen posibilidad de rechazar la denuncia, por eso se exigen estos requisitos. La pregunta que nos hacemos muchos abogados es cómo instrumentarla, ¿no? En cuarentena, digamos, cómo acompañar un certificado médico, porque nosotros sabemos que nosotros hacemos denuncias por telegrama laboral gratuito. ¿Qué le vamos a, digamos, es necesario que el trabajador presente toda esta papelería ante la RT? ¿Cómo hacerlo, ¿no? Bueno, y allí se abren varios caminos. Primero, la SRT nos contestó de que la denuncia la puede hacer cualquiera. Bueno, yo tengo el documento ahí, después te lo voy a circular, Jorge, porque es importante que usemos, eso lo dejaron por escrito, porque no sale claro ni del DNU ni de la reglamentación que cualquiera pueda hacer la denuncia. Pareciera que se pone en cabeza del trabajador, sobre todo con la letra de la reglamentación por la resolución 38. Pero con esta aclaración que hace la RT, es decir, cualquier persona, un apoderado legal, un familiar, entendamos la situación de que se trata de un trabajador que posiblemente esté aislado, así que le vamos a pedir que lleve una papelería a la RT. Si manda un telegrama laboral, ¿cómo se adjunta, cómo se acompaña un certificado médico? Bueno, en la nota que hizo circular el gerente de la SRT, que yo les mencionaba, que dictó el 20 de marzo para la SRT, aclaró a las aseguradoras de riesgo de trabajo que deben mantener todos los canales abiertos para la atención de los afiliados y por las denuncias que pudieran recibir. Canales abiertos, les remarcó, son oficina, teléfono, vías electrónicas. Bueno, allí se planteó esto como primer cuestión, pero creemos que se puede utilizar cualquier vía para adjuntar el certificado, y si está habilitada la receta virtual electrónica, yo creo que en este caso también se podrían utilizar esos mecanismos para hacer la denuncia. Otro gran cuestionamiento que surgió es qué pasa si se hace la denuncia y no se recibe la atención, ¿no? Sabemos que para el resto de las patologías eso se encuadra como silencio en la denuncia, hay un procedimiento específico por silencio de la RT, que en este momento no está funcionando en la superintendencia en tiempo de cuarentena ese procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador hace la denuncia, no recibe la atención, ¿cómo canaliza el reclamo? Bueno, en la reglamentación, la resolución 38, establece el sistema de reconsultas y reclamos de la página de la SRT, donde se llena un formulario, se tiene que adjuntar la documentación por ese formulario, y si no recibe una respuesta de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en el plazo de 48 horas, lo dice la reglamentación, se considera aceptada la denuncia. Entonces, para ser prácticos, un trabajador hace una denuncia a la RT, tiene la constancia de la denuncia y no recibió atención, debe llenar ese formulario que está en la página de la SRT por reclamos, acompañar allí la documentación, y la SRT tendría que expedirse si acepta o no. Y si no lo hace en el plazo de 48 horas, se considera que la denuncia está aceptada, con lo cual ese trabajador tendría derecho a reclamar la cobertura. Como vemos, no es una situación fácil de imaginar en un trabajador que va a estar más preocupado por su salud que por hacer la denuncia, y cómo va a ser operativo esto, ¿no? Ese fue el primer gran cuestionamiento que hicimos a este decreto. Lo que sí también es importante, bueno, esto por ahí, no sé si lo alcanzan a visualizar, pero esto básicamente está descrito en el artículo 3 del DNU, que es el procedimiento administrativo ulterior para la declaración definitiva de carácter profesional de la enfermedad. Y esto es lo que marca lo que nosotros planteábamos de los abogados laboralistas del mundo sindical en un primer momento, y lo que salió después, que es, nosotros queríamos que se reconozca como una enfermedad profesional. Una enfermedad profesional no necesita una confirmación ulterior de una comisión médica. Pero como se eligió incorporarla como una enfermedad profesional no listada, se le exige que se debe transitar el procedimiento administrativo posterior para la confirmación del carácter profesional. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno,
cuando el trabajador esté dado de alta, claramente, o cuando ya no reciba más prestaciones porque lamentablemente falleció. Es decir, es un procedimiento específico que hoy está habilitado para hacerlo a través de la mesa virtual de la SRT, en donde se puede iniciar por la Comisión Médica Jurisdiccional, se remite vía electrónica a la Comisión Médica Central, y allí la Comisión Médica Central emite el dictamen de reconocimiento de la enfermedad profesional y eventualmente deberá determinar las prestaciones indemnizatorias si es que quedó una incapacidad permanente o fallecimiento. Lo bueno de este artículo es que le permite a la Comisión Médica Central, y esto hay que ver cómo va a funcionar, pues esto va a depender mucho de la política que se lleve a cabo en los organismos administrativos. Sabemos que están integrados por personas, y si no hay voluntad ni objetivos claros, esto puede ser letra muerta, pero acá le permite a los médicos de la Comisión Médica Central invertir la carga de la prueba. ¿Qué significa? Que si el trabajador sufrió esta enfermedad y en el establecimiento ya había en otros casos, se invierte la carga de la prueba, no tiene que probar nada ese trabajador. ¿Sí? Y en todo caso el que diga que no es laboral tiene que demostrar que no lo es. Vamos al artículo 4. Bueno, ahí yo menciono los requisitos, porque además de los requisitos de la denuncia, no me quiero detener mucho, porque estamos ahí con el tiempo, también cuando se inicia el procedimiento de reconocimiento se piden nuevos requisitos. Es decir, es una serie de requisitos que lamentablemente se ponen en cabeza del trabajador que debe iniciarlo, ¿no? Que debe iniciarlo. Fíjense que es un escrito con la descripción del puesto de trabajo, el fundamento de la relación de causalidad, bueno, DNI tiene que ser con un patrocinio letrado, acompañar historias clínicas y que estuvo en algún nosocomio internado, y la constancia de alta médica se pide. Esto es un procedimiento que hoy está habilitado para iniciarlo en forma virtual por la mesa de entrada virtual de la SRT, siempre y cuando ese trabajador haya hecho la denuncia, haya recibido las prestaciones y esté de alta médica, ¿no? Vamos al artículo 4, que es el que más regula la situación de los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud, además de gozar de la presunción del artículo 1, es decir, están exceptuados de la cuarentena, tienen que salir a trabajar y lamentablemente padecen un contagio por COVID, van a gozar de la presunción de laborabilidad, que esa enfermedad es laboral, y eso también dispara la atención de la RT como tiene cualquier trabajador. Pero en el caso de los trabajadores de la salud, hay otra presunción que es con respecto a la causalidad de la enfermedad. Es decir, se considera que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre en el caso concreto la inexistencia de este último. ¿Qué quiere decir esto? Que ya por la función de ustedes se considera que no tienen que probar más nada, que el hecho de tener el contagio por COVID tuvo una vinculación directa e inmediata con la labor efectuada. Si la RT o el empleador considera, pongamos un ejemplo, que no sé, ustedes tuvieron, un médico estuvo de vacaciones y se contagió en Europa, bueno, tendrá que demostrarlo, pero la ley establece la presunción del nexo de causalidad. Y otra cosa importante, la presunción prevista en el artículo 1, el artículo 1 de la laborabilidad, es esto que la RT no puede rechazarle la denuncia, ¿no? Más y la presunción de causalidad, para el caso de trabajadores y trabajadoras de la salud, rige hasta los 60 días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de emergencia sanitaria. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el DNU en el artículo 1 establecía que este reconocimiento para los trabajadores es durante la cuarentena. Es decir, y de hecho ese es uno de los grandes cuestionamientos que tenemos ahora. Mañana cambiamos de fase de la cuarentena y no hay más cuarentena y no tenemos más este DNU.
Pero para los trabajadores de la salud se extiende el plazo hasta 60 días posteriores. Ustedes saben que se declaró la emergencia sanitaria en nuestro país, que vence en marzo del año que viene, es decir, 60 días posteriores todavía los trabajadores de la salud van a poder invocar esta facilidad probatoria para el reconocimiento de la cobertura del COVID por la condición del cargo que desempeña. Bueno, yo le había mencionado que habían algunos fallos que se fueron dictando en la Justicia Nacional del Trabajo, no particularmente con respecto al contagio de COVID, pero por ahí más que nada con el tema de suministro de elementos de protección personal. Bueno, ahí yo los menciono, yo después si quieren les paso este material. Veiga con Provincia RT. Este es un caso del Hospital Moyano, donde este fue el primer fallo que lo dictó la doctora Rosalía Romero, quien la conozco, estaba en el juzgado de Feria, y bueno, hizo lugar a una medida cautelar que solicitó una trabajadora del Hospital Moyano, y obligó a la provisión de elementos de protección personal para evitar el contagio. Y después se rechazó, incluso la Cámara rechazó. ¿Es Martín o sí? Dio Pero ve quién es Bruno o el chico, sino para hablarle al chico y verlo y decirle que yo hasta que no tenga la plata para mañana no la vaya a conseguir. Hola, ¿me escuchan? Judith, Bruno, fíjate quién es. se les abrió el micrófono. Ahí bueno, este es el problema. Los chicos también quieren participar. Bueno, Está bien. Bueno, yo porque El chico. viene bien. no quiero extenderme demasiado, a lo mejor hay algunas preguntas, no sé cómo estamos con el tiempo. Bueno, sí, es el chico. ¿Quieres bajar conmigo para ver el celular? Pero no le voy a comprar solo para ver. Podés poner, No hay celular para comprártelo. Voy a decir que... de las láminas de los casos de la gente que hizo presentaciones durante la cuarentena. Ahí tenías varios casos, ¿no? Las estaban Sí, pasando rápido. Eso. Si los podés enumerar, estaría bueno. Sí. Así podemos después, a los que nos interesa, ir a buscar esos casos. Sí. Acá mencioné el primero, que es, bueno, Veiga Mariano contra Provincia RT. Este fue el primer caso que lo dictó el juzgado de Feria Laboral en Capital. Después hay otro, Correa Rebeca Noemí con Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este fue un amparo, también una situación de empleo público, esta es una empleada pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y también hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una enfermera y ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que adopte las medidas necesarias para prevenir el contagio y le proporcione una adecuada protección y le provea los elementos de protección personal necesarios para evitar el contagio del COVID-19. Este caso Correa, una enfermera que era empleada pública de la Ciudad de Buenos Aires. Luego está el caso de Cáceres Carolina Alejandra con Provincia RT, también una enfermera del Hospital Tornú, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde solicitó a la Justicia Nacional del Trabajo, en Feria, una medida cautelar que se ordene la provisión de los elementos de protección. Después está, bueno, La Torre con la segunda, y Hospital Italiano, también juzgado de Feria, se ordenó una cautelar. Fíjense que acá se cita el artículo 75, que yo le dije que la dictadura militar del 76 muy rápidamente derogó el tema de la obligación, o retació, mejor dicho, la obligación de seguridad del empleador, ¿no? Y acá, bueno, fíjense que la justicia laboral lo vuelve a utilizar apoyándose en la obligación de seguridad que tiene el empleador con el trabajador, ordenar hacer entrega de los elementos de protección personal. Estos son casos y día a día estamos viendo, ahí hay un gran debate que, bueno, yo en su momento lo he hablado con otros médicos, con la doctora Capone, si en esta situación de emergencia se puede exigir o no a la SRT no solo a suministrar a los empleadores, y la RT sí, por supuesto, a suministrar los elementos de protección personal,
pero el gran debate es, bueno, ahora con estos nuevos kits que anunció el gobierno de fabricación nacional, que obviamente también van a tener un costo, si se podrá exigir o no a las aseguradoras a proveer esto en un lugar determinado, un poco para también alivianar las arcas públicas que tiene que cargar con el costo de todos los kits. Bueno, ahí hay algunas opiniones encontradas porque se considera mucho que la política sanitaria debe estar más en una situación de emergencia, debe estar unificada en el Ministerio de Salud, que la verdad lo está haciendo muy bien. Pero, bueno, está eso planteado. ¿En qué medida las Gastón, aseguradoras de riesgo de trabajo que se han beneficiado? Gastón, hay una ¿Cómo? pregunta, Sí, yo la contesté a en ver. el chat, pero para más seguridad, hay una compañera que pregunta si pueden, si se puede, si los casos que se van a reconocer son 60 días solo para trabajadores de la salud, 60 Sí. días después de la emergencia, o para todos. Yo interpreté que era No. para todos los exceptuados del DNU 260 y las ampliaciones que se hicieron a posteriori. Mi interpretación era que incluía a todos los exceptuados de la cuarentena. No sé tu interpretación o la de los abogados. No, en realidad, Jorge, sí, yo ahí lamentablemente el artículo 4, viste, muy claro, el artículo 4 del decreto, que dice que en los casos de los trabajadores de la salud, bueno, cuando habla de la presunción del nexo de causalidad, al final del artículo dice, esta presunción, que es la de causalidad, y la prevista en el artículo 1, que es la presunción de laborabilidad para que la RT le dé la cobertura inmediata, rigen para este sector de trabajadores y trabajadoras, es decir, lo de la salud, hasta los 60 días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de ampliación de emergencia, es decir, la emergencia sanitaria. Pero es bastante claro y restrictivo en esto de que me parece que rige solamente para los trabajadores de la salud. Por eso nosotros estamos poniendo esto como... los trabajadores del sector de seguridad, que están incorporados a los operativos y que estaban exceptuados. Los trabajadores de las funerarias, suponete. Los trabajadores Claro. de los municipios. Están incluidos en el artículo 1. Por lo tanto... En el artículo 1. Y eso... Entonces, los 60 días... Solo los protege por hasta 60 días. ¿Cómo? Perdón. Solo los protege hasta 60 días después de que se levante la emergencia. Claro, lo que pasa es que los trabajadores, los únicos que tienen la protección para los 60 días posteriores a la emergencia sanitaria son los trabajadores de la salud. Ese es el problema. Pues fíjate que en el artículo 1, a ver, vamos a poner el power que ahí tenía el artículo 1, vamos a compartir pantalla. Fíjate que por eso está bueno interactuar un poco para sacarnos las dudas, porque es un decreto que utiliza herramientas novedosas y también genera muchas dudas. Fíjate que este es el artículo 1, dice que mientras esta presunción de laborabilidad, rigen mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesto por esta normativa o sus eventuales prórrogas, salvo el supuesto previsto en el artículo 4 del presente decreto. El artículo 4 es el que habla, vamos al 4, es el que habla de los trabajadores de la salud, que te dice, en los casos de los trabajadores y trabajadoras de la salud, se considerará que la enfermedad COVID producida por el SARS guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre en el caso concreto, bueno, la inexistencia. Entonces, esta presunción, el artículo 4, claro, y la prevista en el artículo 1 del presente, rigen para este sector de trabajadores hasta los 60 días posteriores a la finalización de la emergencia, ¿no? Es decir, deja fuera el resto de los trabajadores, es decir, tienen un periodo más extenso los trabajadores de la salud, y es lógico, y de hecho también nosotros, el mundo laboral, estamos denunciando de que
muchas veces el periodo de manifestación es posterior de la enfermedad. Bueno, por ahí no es el caso del COVID, por lo que tengo entendido, los síntomas son bastante inmediatos, pero ¿qué pasaría si un trabajador de la salud que se contagió dentro del periodo de protección, luego le diagnostican la enfermedad con posterioridad y él por ahí nunca tuvo el reconocimiento de la patología en ese periodo? Esas son todas dudas que genera este periodo, esta regulación, que es una regulación de emergencia. Y cuando se levante la cuarentena vamos a estar otra vez con el problema de que no está incorporada en el listado, ¿no? Por eso nosotros insistimos en su momento de que se debía incorporar al listado de enfermedades profesionales y tampoco está cerrada esa posibilidad. Yo creo que esto es una cuestión de forzar ciertas decisiones. De hecho, si un trabajador se contagia, tampoco está cerrada la vía para que ese trabajador vuelva a usar los mecanismos del sistema restrictivo que tenemos. Es decir, si luego de la cuarentena un trabajador de seguridad, como decías vos, o de la funeraria, se le diagnostica que había sufrido COVID en su momento y él no lo sabía, bueno, podrá iniciar el procedimiento administrativo de enfermedad no listada ante la comisión médica. Eso no está cerrada esa vía. Lo que pasa es que no va a poder invocar las facilidades, las presunciones que te daba este decreto, ¿no? sobre inversión de carga de la prueba y todas esas cuestiones. Yo creo que ahí se va a abrir un escenario como también se manejó con el tema de la provisión de los despidos. Se va a tener que plantear una prórroga, una nueva norma, porque así como el gobierno acaba de sacar un nuevo decreto para prorrogar la provisión de los despidos y las suspensiones hasta el 31 de julio, si mañana se decide volver a la actividad y la exposición no solo de los trabajadores de la salud, sino de otros tipos de actividad va a aumentar, yo creo que eso hay que denunciarlo. Esta norma no alcanza. Sabemos que se dicta en un mundo donde no hay muchos antecedentes y que, bueno, fue una norma, fue un pequeño avance, pero no es lo que nosotros planteamos que deberían tener los trabajadores. Por eso el planteo del comienzo de la charla es que, el COVID desnuda las restricciones del sistema. Y lamentablemente, bueno, como lo hemos hablado muchas veces, Jorge, todavía tenemos funcionarios en la SRT que tienen una visión muy restrictiva y defienden este sistema y no tienen intenciones de ampliar las coberturas. Estaba viendo el expediente del rechazo que hace Provincia ART de una trabajadora que rechaza con COVID confirmado, y el código con el que lo ponen, yo ya había dicho que cuando todavía no había salido el DNU, que la forma de pelearla era que los trabajadores denuncien que están expuestos al código 60.040. El código 60.040 es el que vos hiciste referencia, esa resolución del año 2018, que establece otras enfermedades virales no endémicas, no conocidas, no listadas. Entonces, a pesar del DNU, que la reconoce como enfermedad presuntamente ocupacional y que reconoce el agente causal, que es el SARS-CoV-2, y todo lo demás, la siguen las ART notificando con el mismo código, con lo cual es una negación del reconocimiento del COVID como enfermedad profesional en el medio de la epidemia, en el mismo momento que en 10 días tenemos 2.000 casos nuevos y donde si uno hace desde el punto de vista, si sacamos los mayores de 65 años que se han contagiado y que han fallecido, y sacamos quienes han viajado al exterior y nos
de infectados por empleo, vemos que hay dos grupos de trabajadores que son los más afectados de todos los trabajadores del sector salud, y después del sector salud, la fuerza de seguridad, principalmente el sector de la Policía de Seguridad Aeronáutica, que fue el que controló el ingreso de la gente al país, y donde tuvimos el 60%, o sea, en los primeros momentos, el 60% de los infectados fueron personas que venían del exterior. Entonces, ahí estuvo el contagio de la fuerza de seguridad, pero luego siguieron estando en contacto en todos los operativos, llevando alimentos, asistencia a los barrios carenciados, controlando las rutas, y ahí se contagió el segundo grupo. Entonces, suponete, la fuerza de seguridad que van a seguir y con una circulación viral, al momento que se levante la cuarentena, el tema del no reconocimiento para estos dos sectores, para el sector salud y el sector de seguridad y el sector, te digo, trabajadores de los cementerios, trabajadores administrativos, sí, ni te cuento. Van a seguir expuestos al virus del COVID. Entonces ahí hay un vacío. Bueno, hay otro punto que también yo les comenté a los alumnos, y que hay una controversia, hay opiniones distintas, es el hecho, yo les comentaba en la clase que di, que hay un capítulo de la reglamentación que hizo la SRT que plantea que el trabajador que hace la denuncia tiene que ir acompañado o patrocinado por un abogado. Ahí en una conversación con Lili Capone, que es la coordinadora del espacio intersindical, eso se lo aclaro a los compañeros, y que te acompañó a la entrevista con la superintendencia, ella planteaba que era cuando se hace el reclamo ante comisiones médicas central. Yo también ahí como tengo otra interpretación de esto que ha quedado también a propósito, librado a interpretaciones, porque ese es el objetivo. Vos decís, discúlpame Jorge, vos decís el acompañamiento, el patrocinio letrado en la denuncia o... Yo entendí que era en todo el proceso. Y lo que... No, sí, yo creo que no. Es cuando se hace el reclamo ante comisión médica central. Sí, yo creo que cuando menciona la reglamentación, cuando menciona el procedimiento de denuncia, habla de que los o las trabajadores damnificados o su derecho habiente deberán acreditar con los siguientes requisitos. Y eso fue una de las preguntas que nosotros le hicimos a los funcionarios de la SRT para que nos aclaren, y ellos nos dijeron que cualquiera puede hacer, que no quita que cualquier persona pueda hacer la denuncia. Porque nosotros le planteamos eso, digo, que en el resto de los casos es el empleador el obligado a hacer la denuncia, porque acá se pone en cabeza del trabajador. Ellos dijeron que cualquiera puede hacer la denuncia, y para mí, la verdad, no surge de la reglamentación que tenga que ser con patrocinio letrado. De hecho, después, cuando aclaran el artículo 2, que si la denuncia no es admitida por la RT y se abre este procedimiento de reclamo por el formulario de la SRT, dice que el reclamo lo pueden hacer el trabajador o su representante legal, ponen ahí, o a cuyo fin el trabajador, su representante legal podrán llevar a cabo la presentación, no ponen no, ponen el trabajador, su representante legal podrán llevar a cabo la presentación. Y después sí, cuando hacen los requisitos para ingresar a la comisión médica para confirmarse el carácter profesional de la enfermedad, ahí sí se dice con patrocinio letrado y se exige. Yo entiendo de que en el procedimiento de denuncia no es necesario patrocinio letrado, me parece una barbaridad que exijan eso igual, ¿no? Pero respeto la duda tuya, más que nada teniendo en cuenta de que hay una visión, un objetivo de restringir este tipo de denuncias, y por eso se pusieron, la reglamentación creo que puso más requisitos de lo que establecía el DNU. Pero para mí no se exige el patrocinio letrado en la denuncia, sí se exige en el procedimiento el ulterior. artículo 9
el artículo 9, del Sí, artículo 3, del artículo 8 es recurso de apelación, sí, ¿sí? El dictamen de Comisión Médica Central, el artículo 6, artículo 8, recurso de sí, apelación, y el artículo 9, patrocinio letrado obligatorio. Dice, él, la trabajadora o sus derechohabientes deberán contar con patrocinio letrado desde su primera presentación y durante todo el procedimiento de aprobado por el capítulo 2 de la presente resolución. Entonces, bueno, eso es lo que a mí claro. me llevó a pensar eso, bueno, Claro, pero vos fijate, Jorge, muy bueno lo que vos apuntás. El capítulo 1 es el que habla de la denuncia, y el capítulo 2 es el que habla del procedimiento de confirmación del carácter profesional, del procedimiento administrativo. De hecho, ahora, bueno, esto es otra cosa que quedó, por ahí no quiero tirarle tantos datos del procedimiento, por ahí no se dedican ustedes como médicos específicamente al procedimiento, pero ahora se acaba de dictar. Primero, las idas y vueltas de la SRT son vergonzosas. Dictó una resolución, la 40/20, que estableció el trámite a distancia en forma provisoria hasta que se habilite la mesa de entrada virtual. Bueno, la próxima semana dicta la resolución 44/20, que es la que habilita finalmente la mesa virtual. Bueno, así que una resolución que dura una semana es para confundir más a la gente, pero bueno, no importa. Ahora tenemos la mesa de entrada virtual. ¿Qué hace esta mesa de entrada virtual? Si vos entrás ahí y ves esta resolución, vas a ver que está habilitada solamente para 4 procedimientos. Uno para el procedimiento de COVID, que es que ese sí se exige el patrocinio letrado, y después tenés la divergencia en el alta, cuando el trabajador está dado de alta por otra patología, no por COVID, está habilitado este procedimiento, o la divergencia en las prestaciones, o para aquellos abogados que quieran seguir impulsando los expedientes digitalizados de otras patologías previas que quedaron todas suspendidas con la cuarentena. Es decir, que se habilitaron solamente 4 procedimientos, y el procedimiento de COVID es el que ahí se establece que debe ser con patrocinio letrado. De hecho, se exige la copia, la digitalización de la matrícula del abogado y todo. Cosa que no se pide en el formulario este de reclamo para la denuncia. Cuando vos entrás al link del formulario de reclamo por una denuncia que no te tomó la RT por COVID, vas a ver que lo puede hacer cualquier persona. Tiene que escanear su DNI, poner los datos, acompañar la documentación, pero no se exige patrocinio. Entonces yo, obviamente, esto es un día a día, porque no son claras las resoluciones, pero interpreto que con lo regulado y con lo instrumentado con la mesa de entrada virtual, para hacer la denuncia no se exige patrocinio, y sí se exige patrocinio para el trámite administrativo desde la primera presentación, para el trámite administrativo posterior, para la determinación del carácter profesional del COVID. Como verán, siempre la SRT termina confirmando esta situación de que es un laberinto para el trabajador. Imagínense que nosotros que nos dedicamos durante años a estudiar este tema no nos ponemos de acuerdo a veces. Imagínense un trabajador que está sufriendo esta enfermedad y tiene que hacer un trámite, en qué situación se puede llegar a encontrar, ¿no? Yo creo que acá, más que facilitar el acceso, pareciera que siempre se busca restringir, porque hay innumerables reglamentaciones que van dictando día a día, y hoy estamos en una situación de que tenemos habilitado, en la SRT tenemos habilitado solo 3 tipos de trámites: divergencia con alta, divergencia con las prestaciones y nada más. Es decir, si mañana un trabajador hace una denuncia y se la rechaza, porque la gente sigue trabajando y se accidenta y se enferma por otras causas, no está habilitado el procedimiento de rechazo. Ahora dicen que la semana que viene se está evaluando de volverse, hay un protocolo para tomar audiencias en forma virtual, digital, no sé cómo llamarla, pero en realidad no sé cómo va a ser. Lo que va a ser un cuello de botella es el acto médico de la revisación médica, pues, digamos. Eso, que yo sepa, no se puede hacer por medios
virtuales. Díganme ustedes que son los médicos si eso realmente se puede llevar a cabo así, pues se quiere hacer todo el procedimiento en comisiones médicas, pero hay cosas que se pueden hacer por vías electrónicas, como la firma de un acuerdo, la homologación de un acuerdo, el cálculo de la indemnización, analizar si está bien o mal rechazada una denuncia, pero en algún punto se tiene que llegar al acto de revisación médica, en la comisión médica. Y bueno, eso es lo que vamos a ver cómo se va a implementar, sobre todo no solo para tiempo de cuarentena, va a ser para el día después de la cuarentena, porque yo creo que esto vamos a tener que tomar serias medidas de seguridad a futuro, en todas las profesiones que trabajan con una cercanía humana con otra persona, vamos a tener o van a tener esas restricciones para seguir trabajando. El tema es que se están levantando cada vez más restricciones a actividades productivas, o sea, cada vez se están incorporando más trabajadores, está el requisito de los protocolos, pero estamos en un momento donde ni por lejos la epidemia está controlada, ni tenemos medidas eficaces desde el punto de vista sanitario, que no sean el distanciamiento social y los elementos básicos de protección personal, o sea, el uso de tapabocas para el resto de los que no son trabajadores de la salud, y entonces el virus está, y hay actividades donde el contacto y la posibilidad de contagio son mucho más, también posible, como el caso de los trabajadores del transporte, trabajadores de los subterráneos, trabajadores del transporte, los camioneros, los que trabajan en estaciones de servicio. O sea, hay un conjunto de actividades que los funcionarios públicos, todos los trabajadores del ANSES, si se reabre si se sale del impasse del trabajo de los judiciales, en la medida que se abra la justicia, o sea, a medida que se normalicen actividades y hay virus circulando, los trabajadores que atienden al público y demás están expuestos al COVID, a la posibilidad de contraer el COVID en el trabajo. Entonces ahí hay un problema que va a haber que seguir trabajando en la discusión, la reglamentación, pero bueno, como hemos dicho muchas veces nosotros acá en este posgrado, y como es la esencia de nuestro paradigma en materia de medicina del trabajo, la cuestión de la discusión de la causalidad en el proceso salud-enfermedad no es una discusión de carácter académico, sino eminentemente práctico en cuanto a la estructuración de los servicios de salud y en particular a la organización, es la columna vertebral de todo el sistema de riesgo del trabajo. Entonces, hoy esa discusión que aparentemente sería teórica está en el primer plano de la discusión desde el punto de vista legal. Y entonces, hace mucho tiempo que la medicina abandonó la teoría monocausal e inclusive la multicausal para entrar, lo dijo el lunes el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Cobra relevancia nuevamente los determinantes sociales en la salud o enfermedad que enmarcan esta pandemia. Está dicho textual en el discurso de apertura de la 73 Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, estamos en esa pelea. Qué bueno eso. No sé si hay alguna, llevamos 2 horas de clase, no sé si hay alguna pregunta. Te marco una cosita que me quedó, una cuestión que nombraste que me quedó ahí, que me recordé ahora, es, no sé cómo lo habrán regulado ustedes allá en Santa Fe, pero acá estamos muy contentos con el desempeño que está teniendo el Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, porque a diferencia de la SRT,
que sacó una serie de folletos y recomendaciones y manuales y ninguna sanción, ningún control. Acá el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, bueno, rápidamente sacó una resolución donde obliga los lugares que estén exceptuados o los que vuelvan a desempeñar actividad a confeccionar un protocolo de seguridad que debe ser presentado al comité mixto, para las empresas que lo tengan, obviamente, Acá el discutido en el Ministerio ámbito mixto, y además aplica sanciones, considera falta grave el no cumplimiento. Y hoy, ayer, mejor dicho, acaba de sacar una resolución que por ahí escapa el tema de salud, pero que va en la misma línea, estableciendo que es una falta grave no cumplir el decreto de la prohibición de los despidos. Así que todas las empresas que despidan a la provincia de Buenos Aires van a ser consideradas falta grave en el término del Pacto Federal de Trabajo, por lo cual eso también acarrea sanciones. Esto generó ahí unos tironeos entre la provincia y Nación, pues bueno, nosotros también estamos en algún punto cuestionando a veces, porque no alcanzan las medidas que dicta, sobre todo el Ministerio de Trabajo o la SRT. Yo no tengo nada para decir con la política sanitaria más que elogios del gobierno nacional. Pero es importante lo que habla de los protocolos y todo eso, porque acá se implementó, se hizo obligatorio y hay sanciones si no lo cumplís. Después, bueno, está el grado de fiscalización que podamos tener, pero las normas están, cosa que la SRT no ha sacado, no ha establecido ningún tipo de sanción para nada, y sacó, y todo lo contrario, la resolución 2120 que sacó de teletrabajo derogó la resolución anterior del 2012, que le quita, el empleador tenía la obligación de suministrar los elementos de informática, silla ergonómica para el trabajo, para hacer teletrabajo. Bueno, ahora ni siquiera tenemos esa normativa porque fue dejada sin efecto en época de cuarentena por la propia SRT. Esto, bueno, son pequeñas cositas que, bueno, yo creo que hay que marcarlas, que es muy importante que si lo pueden ir remediando las autoridades nacionales en algunas áreas. Reitero, en la política sanitaria del gobierno nacional no tengo más que elogios. Después, bueno, cuando entramos a desandar las distintas carteras, fundamentalmente la SRT, bueno, hay algunas cuestiones que hay que marcarlas. Acá en la provincia de Santa Fe salió la resolución número 41 del Ministerio de Trabajo, que tiene prácticamente el mismo sentido que la de la provincia de Buenos Aires, que establece una cantidad muy grande de protocolos para las distintas actividades de carácter obligatorio, y habilita también a los comités mixtos, o sea, establece que tiene que ser informados los comités mixtos y los delegados de prevención, y en la primera reunión, y convocar una reunión del comité a los fines específicos de la reanudación de las actividades y la notificación de los protocolos. Los protocolos tienen que estar firmados por los responsables de higiene y seguridad y medicina laboral, presentarse al ministerio, ser aprobado por el ministerio, y recién ahí se habilita. Lo que desconozco es los niveles de sanción y de control de la norma. Pero bueno, la norma acá en la provincia de Santa Fe está en todas las actividades. Comentaba alguno de los compañeros que trabajan en algunas actividades, correos, creo, que habían recibido la visita del ministerio y habían tenido, antes de reactivar la actividad, presentar los protocolos. No sé si lo querés aclarar, Diego. Eras vos, ¿no? Está silenciado. Te agrego, Jorge, que vos lo Yo presentaste. le reabrí a Diego el... Decía Jorge que seguro en Rufino lo pidieron
Y hace 15 días atrás también visitaron en San Lorenzo. Ajá, bien. Acá Rosario, que yo sepa, hasta el día de hoy no habían inspeccionado en ningún lado. Sí en Rufino y San Lorenzo. Yo tampoco conozco bien. Mañana que tenemos una actividad con los abogados laboralistas y un grupo de sindicatos, a lo mejor me voy a enterar. Pero bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿O estamos ya en horario? No, te decía Jorge que nosotros por el lugar donde yo trabajo tuvimos que presentar el protocolo a través de la página y ellos te devuelven mediante un mail un documento donde dice que no solamente es aceptado, sino si es aprobado. Y lo tenés que adjuntar al acta donde donde hiciste la comisión tripartita y te solicitan que armes una carpeta donde a su vez cada 72 horas vayas poniendo la declaración jurada del personal que ingresa. Bien. Por lo menos así no lo hicieron saber. Está buena la aclaración. O sea, por eso que decís, Chechu, es lo que hay que hacer en el comité mixto. O sea, tenés que Claro, hacer la nosotros reunión. convocamos. O sea, tenés que asentarlo en el acta del funcionamiento del comité mixto. Y que se tiene que presentar después al ministerio. Y el protocolo tiene que estar firmado y escaneado, que es lo que vos le vas al ministerio, y eso es lo que ellos te aprueban. Bien. Le ponen como un número de trámite. Claro. Bueno. Vos fíjate, Jorge, como para cerrar una línea, déjame, bueno, hoy salió en los medios, viste, yo estoy, como lo mencionaste, yo estoy de la Asociación de Abogados Laboralistas de Capital, y hoy salió en los medios una noticia que hizo un poco de ruido de que la Asociación de Abogados Laboralistas había denunciado penalmente al ministro de Trabajo, Moroni, por avalar la suspensión y la rebaja de salario. En realidad, luego se aclaró, no fue una denuncia penal, por eso, como sé que trascendió y causó mucho ruido, no se presentó una denuncia penal. Lo que sí se hizo fue marcar un dictamen muy fuerte porque se instrumentó hace ya unos días este acta acuerdo tripartita de la CGT-UIA y se están haciendo homologaciones express, es decir, se presentan vía online acuerdo con firma digitalizada del trabajador, se corre traslado a la asociación sindical y si en 3 días la asociación sindical no contesta, se lo tiene por conforme y se homologa y se aprueba. Marco esto por lo que hablaba recién ahí la compañera, es decir, a veces ponemos más requisitos para protocolos de seguridad y para avalar acuerdos a la baja hacemos una vía express, ¿no? Pero quiero aclarar de que no se presentó ninguna denuncia penal contra el ministro de Trabajo, sino lo que se hizo fue una fuerte crítica porque el ministerio habilitó un trámite express para la homologación de acuerdo a la baja. Ojalá, digo yo, se hubiera habilitado ese trámite express para el COVID, por ejemplo, se pide tanto requisito, ¿no? En esas cosas creo que todavía tenemos algunas cuestiones para mejorar en la cartera de la SRT y algunas cosas que se están avalando en el Ministerio de Trabajo. El resto del Ministerio de Trabajo es impecable con el tema de provisión de despido, está trabajando muy bien, pero me parece que en este tema de avalar suspensiones y acuerdos salariales a la baja, ahí me parece que tienen que tener un ojo un poco más estricto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Lo liberamos entonces a Gastón. El jueves que viene, el miércoles que viene vamos a tener una clase como esta con la mirada de los jueces sobre el sistema de riesgo de trabajo y COVID con el doctor Luis Rafagieli, que va muy bueno, muy bueno. Yo voy excelente juez de la Cámara, excelente juez de la Cámara Nacional de Operación del Trabajo y la verdad que un tipo muy impecable, mucha trayectoria. Bueno, en su momento cuando fue, no sé, él por ahí no lo va a querer contar mucho, pero cuando fue abogado laboralista fue detenido por la dictadura militar también, así que bueno, sabe bien de qué está hablando. Eligieron bien ahí. Bueno, les agradezco
Les agradezco mucho, me gusta interactuar con ustedes, los médicos, que en cuestiones de enfermedad y accidente por ahí saben mucho más que los abogados. Ahora, Pero bueno, veo que de uno o de otro enfoque estamos rumiando por lo mismo, por lo que dijiste, de la multicausalidad, de la enfermedad y todo eso, parece que es ahí la unicausalidad del sistema, parece que es el kit de la cuestión del sistema restrictivo que tenemos y ahora se pone más que nada en evidencia. Y esta además son discusiones que de años. Yo que soy de leer a veces historia vieja, yo te comentaba los anales del Departamento de Trabajo del 1916, que fue el primer año que se puso en práctica la ley de accidente de trabajo. Ya en aquel momento se discutía qué pasaba con un accidente de un trabajador que yendo al trabajo se le caía una baldosa en la cabeza, decían si eso era con motivo en ocasión de trabajo o no. Es decir, son viejas discusiones no saldadas que a veces parecen muy académicas, pero que después terminan siendo un poco argumento para el rechazo de las coberturas. bueno, gracias Gastón. Nos vemos Gracias a todos. Nos el vemos. miércoles que viene. Un abrazo a todos. Buena jornada, que descansen todos. Gracias. Hasta la Chao, próxima. gracias. Chao, gracias Gastón. Chao.